Es un gusto saludarles en este día, preciados hermanos, y darles la bienvenida a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día estudiamos y repasamos la palabra de nuestro Señor. Bien, damos gracias a Dios por el nuevo día que nos da y también gracias al Señor por darnos la oportunidad de encontrarnos y juntos estudiar la palabra de nuestro Señor. No olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, en el control técnico nuestro amigo Alan Tovar y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. También saludamos a nuestros amigos de Plenitud 104.1 FM allá en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Para ustedes, apreciados hermanos, Dios les bendiga, reciban un gran abrazo y reciban una gran bendición de parte del Dios Todopoderoso. Les habla su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM y también somos Plenitud 104.1 FM. Bien, vamos a orar para iniciar entonces con nuestro programa en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición en este día y ahora al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Bendícenos, dirígenos, perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Excusas. Moisés trata nuevamente de rehuir la tarea que Dios le encomendaba. Recuerde que él no quería ir a Egipto y enfrentarse al faraón. Después de todo, ya había fracasado antes cuando intentó por su cuenta ayudar a los hebreos. Además, su propio pueblo no creía en él ni lo aceptaba como su líder. Por eso, formuló una tercera objeción. No olvidemos las dos primeras objeciones. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir allá, Señor, allí a Egipto? ¿Quién soy yo para llegar hasta allá y decirle, mire, el ángel de Jehová me envió y yo no sé cómo hacer? La segunda excusa, apreciados hermanos, que Moisés presenta es como queriéndole decir al Señor, ¿cuál es tu nombre? O sea, dime cuál es tu nombre para yo entonces poder presentarme, allí ante el pueblo de Israel. Ahora viene una tercera excusa. Vamos allí al libro de Éxodo y vamos al capítulo número 4 y vamos a leer entonces esta tercera excusa que presenta Moisés. Dice la palabra del Señor, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No estuvo mal que Moisés preguntara inicialmente ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón? Porque esa era una pregunta lógica considerando lo grande que era la tarea. Sin embargo, Dios respondió esa pregunta más que adecuadamente. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Lo recuerda usted? Éxodo 3:12, yo estaré contigo. Desde ese punto de vista y en ese pasaje, pues las preguntas de Moisés muestran más incredulidad que búsqueda sincera. He aquí que ellos no me creerán. No me van a creer. Y ahora Dios le va a responder de una manera interesante porque después que le dice quién soy yo y cuál es tu nombre, le dice ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer. Ahora, era bueno cuando Moisés no tuviera tanta confianza en la carne, pero era malo que desconfiara de Dios. En vista de la zarza ardiente, la voz de Dios y el encuentro divino, no había lugar para que Moisés pusiera peros. Creo que habían muchísimas evidencias delante de él. Ahora, siempre estamos propensos, cuando Dios nos llama a un alto servicio, a decir pero. Y esto para presentar nuestra declaración de las dificultades tal como las vemos. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Es lo que le dice el Señor, versículos 2 y 5.
Jehová le dijo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés oía de ella. Entonces Jehová le dijo, extiende tu mano, Moisés, cálmate, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto le dice el Señor, creerán que está parecido a Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y esto refleja, mis queridos, un precioso principio con respecto a cómo Dios usa a las personas. Dios usó lo que Moisés tenía en su mano. Los años que Moisés pasó atendiendo ovejas no fueron en vano. Y esos años depositaron en la mano de Moisés cosas que él podría usar para la gloria de Dios. Dios no usó el cetro que estuvo en la mano de Moisés cuando él vivía en Egipto, pero sí usó la sencilla vara del pastor. Y a Dios le gusta usar lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Dios usó lo que Sangar tenía en su mano. ¿Recuerdan ustedes? Jueces 31. Jueces 3, versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Dios usó lo que estaba en la mano de David. ¿Qué era lo que estaba en la mano de David? Primera de Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Dios usó la quijada de un burro en la mano de Sansón. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1000 hombres. Dios usó 5 panes y 2 peces de la mano de un muchacho. Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y Moisés, ¿qué es lo que le responde? Tengo una vara nada más. Y Dios le hace un milagro allí. Y esa vara, recuerden, ¿no? sería llamada la vara de Dios al final. Y con esa vara levantada, Israel ganaría muchas batallas. Entonces Dios ahora hace un milagro y le dice, por esto, Moisés, te van a creer y van a darse cuenta que es aparecido Jehová, el Dios de tus padres. El Señor todavía tenía muchísimos más milagros que hacer delante de Moisés para recordarle y mostrarle que él no estaba solo. Ahora le da otra señal, incluso hasta una tercera. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Imagino que Moisés se asustó y luego le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, le dice el Señor, le obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomares del río y se harán sangre en la tierra. Si las 2 primeras señales no funcionaban, que tenían que ver con una transformación, entonces habían otras 2 señales más. Ahora, fíjense que aquí hay algo interesante. Voy a volver a leer. Y si acontecieren que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, a la voz de la segunda señal y a la voz de las otras señales, fíjense que Dios asocia, ¿no? allí estas señales y la asocia con el término voz. ¿Qué significa esto? Ahí en el versículo número 8, la voz de la primera señal. Dios personificó estas señales como que tuvieran una voz, es decir, pues habían de dar testimonio de Él en la persona de su instrumento escogido. De acuerdo con la Escritura, todo tiene una voz si tan solo escuchamos con nuestro corazón. El día, la noche, los cielos, las bestias, las aves del aire, los peces y aún la misma piedra. Ellos claman en voz alta y levantan su voz, proclamando la voluntad de su Hacedor, sea que el hombre escuche o no escuche. Eso está reflejado allí, usted lo puede ver, Salmo 19, versículos 1 al 3, Job 12, 7, 8, Habacuc 2, 11, Lucas 19, 40. Ahora, Dios sigue creando señales y le va a decir, ¿no? También,
mira, toma el agua allí y esa se va a convertir en sangre. Los egipcios, recuerda, adoraban el Nilo como la fuente de la prosperidad nacional. Ahora, el poder para convertir en sangre el agua vivificadora del Nilo implicaría poder sobre los dioses de Egipto y para desolar la tierra de Egipto. Y por esta señal, Israel había de aprender a confiar en Dios y al mismo tiempo que también por ella Faraón y los egipcios serían inducidos a temerle. Así Moisés no solo llegó a ser depositario de la palabra de Dios, sino que también fue dotado con su poder. Fue el primer profeta y hacedor de milagros enviado por Dios a su pueblo, y así llegó a constituirse en un símbolo de Cristo. Ahora, hasta allí parecía que Moisés tenía que aceptar. Las señales creo que eran grandísimas, eran prodigiosas, pero Moisés seguía teniendo otra excusa. Él seguía teniendo muchas más excusas. ¿Cuál es la cuarta excusa? Nunca he sido hombre de fácil palabra. En vista de las promesas de Dios para facilitar su misión, parece injustificable que aquel que había sido poderoso en sus palabras y obras, como lo dice Hechos 7:22, porque usted lo puede leer allí. Es más, vamos a leerlo, apreciados hermanos, para que usted vea este texto allí bien interesante, porque Moisés le dice, no, ay Señor, yo nunca he sido fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Moisés, tú dices eso, ¿y cómo queda Hechos 7:22? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esos años de elocuencia en Egipto terminaron 40 años de esto. Y por 40 años Moisés pareció solamente hablar con las ovejas. Su confianza en sí mismo se había ido, pero más bien necesitaba la confianza en Dios. Ahora, fíjense que Moisés le dice, no, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el reclamo de Moisés no era tener una articulación defectuosa, sino sobre su incapacidad de tomar el mando de los hebreos y los egipcios. Entonces, cuando usted va al libro de Ezequiel, mis queridos hermanos, allí en el capítulo número 3, el verso 5, dice lo siguiente, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. En otras versiones dice, porque no eres enviado a pueblo de que son torpes de lengua o que tienen dificultad para hablar. Entonces fíjense que ese torpe de lengua de Moisés tenía que ver con la dificultad, con hablar la lengua extranjera. Quizás Moisés había olvidado el egipcio y ahora se le hacía difícil. Pero Dios responde entonces de nuevo a la excusa de Moisés, diciéndole, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y creo que entonces parecía, ¿no? Como que Moisés trataba de dar excusas y excusas, pero el Señor siempre le mostraba y le decía, no tienes ningún tipo de excusa. Él iba a estar con él. Dios era el que le iba a capacitar. Dios era el que le iba a hacer hablar con fluidez. ¿Y saben que esta expresión que aparece allí debemos de tenerla presente? Hizo al sordo, al mudo y al sordo, al que veía al ciego. La ven como cruel. Sin embargo, el punto aquí no era analizar el origen del alma, el origen del mal, sino mostrar que Dios es tan poderoso que incluso puede llamar a los mudos, sordos y ciegos para que hagan su obra y den testimonio de él. Las deficiencias percibidas de Moisés entonces no importaban en absoluto, apreciados. Si Moisés era un pobre orador, ¿era algo difícil para el Señor? Dios tendría dificultad para ayudarle si él tenía estas debilidades. Realmente pensaría Moisés que Dios cometió un error con él. Si Moisés era un orador sin habilidad, eso no importaba. Dios le dijo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero ahora viene una realidad en el corazón de Moisés. Pudiéramos hablar nosotros de la renuencia de Moisés y la respuesta de Dios. Lo siguiente que dice Moisés, apreciados hermanos,
ya mostraba la realidad que había en su corazón. Ya mostraba lo que estaba pasando allí. Moisés ahora, entonces, definitivamente, él muestra resistencia. Muestra resistencia en querer hacer algo. No lo quiere hacer. Moisés entonces se torna reacio, poco dispuesto a hacer lo que Dios le está pidiendo. Literalmente Moisés se coloca, ¿no?, allí en contra y dice: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: no conozco yo tu hermano Aarón levita, que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara por la cual harás señales. Ahora, si nosotros leemos otra versión, quizás podemos entender mucho mejor. Permítame leerles la Nueva Traducción Viviente. Y allí entonces dice lo siguiente: pero Moisés suplicó de nuevo: te ruego, Señor, envía a cualquier otro. Y entonces el Señor se enojó con Moisés. Vamos a aclarar este punto rápidamente. La expresión aquí usada, Jehová se enojó, es vigorosa, pero probablemente solo significa que Dios estaba disgustado. Ahora, ¿por qué estaba disgustado el Señor? ¿Por qué se molesta, podemos decir así? Se indigna el Señor con la actitud de Moisés. Vamos a hacer rápidamente un recuento de algunas cosas. Dios no se enojó cuando Moisés preguntó: ¿quién soy yo? Que fue una de las primeras excusas. Como que tú le decís: Señor, ¿para qué me mandas a mí? Yo no sé. Él no se enojó cuando Moisés preguntó: ¿quién diré que me envió? ¿Cuál es tu nombre? Esa fue la segunda excusa. Éxodo 3:13. Él no se enojó cuando Moisés mostró incredulidad al mensaje de Dios y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Éxodo 4:1. Ni siquiera se enojó cuando Moisés falsamente declaró que él no era y ni había sido elocuente, como lo dice Éxodo 4:10. Fíjense que Dios se enoja o se incomoda o se molesta o se indigna, sino con Moisés cuando simplemente no estuvo dispuesto a ir. No estuvo dispuesto a hacerlo. Pueden haber cientos de razones comprensibles por las que Moisés no estaba dispuesto, y algunas de ellas con mucho sentido. Quizás Moisés realmente quería servir, pero no estaba dispuesto a hacerlo debido al rechazo pasado. Sin embargo, la verdad básica era que Moisés no estaba dispuesto, no que era incapaz. Sencillamente no estaba dispuesto a obedecer al Señor. Ahora, yo aquí me hago una pregunta y vamos a sincerarnos. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos ha llamado y no estamos dispuestos? ¿Cuántas veces, querido hermano? Y Dios nos capacita. Moisés no quería ser eximido de la laboriosa tarea y alegó como excusa ser torpe de palabra. Alegó como excusa: dame tu nombre. Alegó como excusa: no me van a escuchar. Moisés había estado mucho tiempo lejos de los egipcios, que no tenían un conocimiento tan claro y uso tan fluido de su lengua como cuando estaba entre ellos. Esa era la realidad que vivía. Pero el Señor lo reprendió por su temerosidad, como si el Dios que lo eligió para realizar su gran obra fuera incapaz de capacitarlo para ello, o como si Dios se hubiera equivocado al elegirlo. Y el Señor tiene que decirle: no, Moisés, ¿quién te dio la boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Qué más quieres que haga para ti? Y el Señor le dijo: yo estaré con tu boca, yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Y luego él le dice: no, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Suplicó el Señor que eligiera una persona más adecuada. La renuencia de Moisés procedía al principio de la humildad, de una modesta desconfianza.
Pero después de que Dios prometiera eliminar sus dificultades y estar con su boca y enseñarle lo que debía decir y darle finalmente éxito en su misión, el que siguiera manifestando reticencia desagradaba a Dios. Su renuencia a ejecutar la misión para la que Dios le había conservado la vida y le había capacitado para realizar, después de que Dios le asegurara su presencia constante, demostraba incredulidad y un desánimo criminal, así como desconfianza en Dios mismo. El Señor lo reprendió por esta desconfianza. La liberación de Israel de Egipto, en la forma en que Dios se proponía realizar la obra, le parecía a Moisés imposible. Pero él se olvidaba que con él no estaba algún Dios por allí de los seres humanos, algún Dios creado por los hombres. No, era Jehová el Dios eterno, era Jehová el Dios todopoderoso, era el Dios eterno que estaba allí hablando con Moisés y estaba motivándolo para decirle: Moisés, te estoy llamando para que cumplas la misión a la cual quiero. Por encima de todas tus excusas, no hay razón alguna. Y fíjense que Dios, ante todas esas excusas, aportó en cada una de ellas una poderosa solución. Dios presentó promesas edificantes. Y su última súplica, ya la vimos: Señor mío, por favor, envía a otros. Y en respuesta, Dios le dice que ya está enviando a su hermano Aarón a su encuentro como apoyo. Y finalmente, Moisés tuvo que aceptar en silencio el llamado y pide a Jetro su bendición antes de partir hacia Egipto. Ante esta última excusa que estaba colocando Moisés, Dios ya le tenía la solución. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz, ve en paz. El hombre, mis queridos hermanos, tiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea entonces su posición o por limitada que sea su habilidad, él tal logrará ver verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Y Moisés tenía que aprender esa lección. Nosotros también debemos de aprender esa pequeña lección. Ahora, vamos a analizar algo aquí rápidamente. Fíjese que Dios le dice Aarón levita. No es claro por qué Dios aquí habló de Aarón como levita, porque todavía el Señor no los había consagrado en ese aspecto. Algunos han sugerido que había otros del mismo nombre entre los israelitas y que esa designación era necesaria para distinguirlo. O sea, había mucho más Aarón, pero este era Aarón levita, o sea, de las tribus de Leví. Pero no es claro porque las palabras tu hermano habían sido suficientes en este caso. Y otros han pensado, y creo que es la que más me inclino, que es la designación anticipada a la futura consagración de su tribu para el servicio especial de Dios. Él saldrá. Se ha sugerido que Aarón había hecho planes para visitar a Moisés en Madián y a fin de informarle de la muerte del rey de quien había oído. Cualquiera que haya sido la circunstancia, Aarón no comenzó su viaje hasta que Dios le ordenó que fuera. Él hablará por ti. Dios prometió entonces estar con ambos, con Moisés para que pudiera expresarse con exactitud lo que Dios le reveló y con Aarón para que pudiera hablar clara y persuasivamente. Era más honorable la posición de Moisés, aunque la de Aarón le hubiera parecido superior al pueblo. Él iba a hablar en lugar, Moisés iba a hablar en lugar de Dios. Y su Aarón sería entonces el portavoz. La inspiración divina habría de descansar sobre Moisés. Aarón aceptaría las palabras de Moisés como las palabras de Dios y haría todo lo que Moisés le ordenara.
Interesante este punto porque nos está hablando y está allí mostrándonos que dentro de los planes de Dios, Él tiene sus órdenes. Él no hace nada en desorden. Él tiene su orden en todas las cosas. Entonces, el Señor lo iba a establecer así. Aarón, según la historia o lo que vemos en la Biblia, era un conversador suave, pero un hombre de débil contenido. Moisés tendría que poner las palabras de Dios en la boca de Aarón. Tú hablarás a él y pondrás en su pondrás en su boca las palabras. En ese sentido, Aarón fue como un presentador de noticias en la actualidad, que no hace nada más que leer los que otros han escrito para él. Aarón no fue el portavoz de Dios, él fue el portavoz de Moisés. Dios no necesita líderes como este. No es la manera de Dios que un hombre pues tenga, ¿no? Allí, o que pretenda que porque tiene un conversar fluido, puede estar capacitado, ¿no? Nos capacita el Señor. Entonces, si yo coloco mis dones en las manos del Señor, pues yo sencillamente, mis queridos hermanos, me ha de bendecir. El Señor me ha de bendecir. El Señor me ha de llevar a vivir conforme a sus designios y conforme a su voluntad. Entonces, hoy más que nunca, yo necesito entender que por difícil que parezca la tarea, Dios está allí para ayudarme y para bendecirme. Entonces recordemos, excusas y más excusas. Es lo que venía presentando Moisés. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Éxodo 4:13, nueva versión internacional. Antes de admitir entonces claramente que no quería cumplir la misión que Dios le había encomendado, Moisés presentó entonces 4 excusas perfectas para rechazarla. Ante cada excusa, Dios le contestó con una promesa. ¿Quién soy yo? Éxodo 3:11, yo estaré contigo. El poder para cumplir entonces la comisión divina, la tarea que hagamos, lo que hagamos, no reside en nosotros, sino en el hecho de que Dios nos capacita. Él estará con nosotros como lo estuvo con Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Éxodo 3:13, yo soy el que soy, le dijo el Señor. Éxodo 3:14, Dios es veraz, eterno y personal, quien promete y cumple siempre sus promesas, atemporal, siempre fiable, siempre fiable. Ellos no me oirán, ni me creerán, ni oirán mi voz, Éxodo 4:1. Te creerán por las señales que harás. Dios le dio poder a Moisés para hacer milagros y actuó en el corazón del pueblo para que creyesen esos milagros. Jesús también prometió hacer lo mismo con nosotros. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Y Dios le dijo, ¿no? Te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces el que ha creado la lengua nos dará las palabras necesarias en el momento necesario. Y finalmente, entonces, si leemos allí el versículo número 17, Dios le dijo, no, mira, toma tu vara, ¿ok? Y ve a hacer lo que tienes que hacer. Simple, ve. Ya basta de excusas, ya no más excusas, sencillamente lo puedes hacer y lo vas a hacer. Y él necesitaba entender que cuando nosotros colocamos en las manos de Dios lo que tenemos, Dios nos capacita, Dios nos colma, Dios nos llena. ¿Qué tienes tú en tus manos, hermano querido? Las manos espirituales. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué tienes tú en tu vida? Creo que lo más preciado que tenemos es la vida misma. Si la colocamos en las manos de Dios, no sería lo mejor. No seríamos instrumentos útiles para gloria y honra de Él. Que el Señor te bendiga. Feliz día para ti.